Bien, hoy día estamos 25 de abril del presente año con la clase de profecía bíblica del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, Seminario Bíblico Bautista Filadelfia de Lima, Perú. El Seminario Bíblico Bautista Filadelfia está en el cono norte de Lima, en el distrito llamado Comas. Y estamos dando esta clase, pues este curso en forma virtual, ¿sí? En forma virtual. Y estemos orando por los demás hermanos, que aquellos que quizás están fuera de Lima y tienen que lidiar con el internet, con la señal, en fin, como todos ustedes también, ¿no? Pruebas espirituales, materiales, económicas, familiares, pero en el Señor necesitamos siempre estar orando, 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 orando. El sábado, Dios mediante, vamos a tener una reunión los profesores y no dudamos que vamos a tener un tiempo de oración, ¿no? Con los profesores del seminario, orando por el seminario, por los mismos profesores y por ustedes, ¿no? Por los estudiantes que están en el primer año, en el segundo, los que son promoción, para que Dios pues nos esté guiando, nos esté dirigiendo y haciendo algunos reajustes siempre necesarios para poder realizar una mejor labor o práctica pedagógica, ¿no? Con ustedes. Hay hermanos que se han inscrito al seminario, pero no pueden ingresar, no, porque no llega la señal. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ellos? Entonces, sus oraciones, ¿verdad? Para que podamos tener la mejor dirección y sabiduría de Dios para poder encaminar todo aquello que redunde en la mejor marcha pues del seminario. Y de todo ello ustedes también, sus familias, sus ministerios y su labor como estudiante del seminario, que no es nada fácil. Eso sí, no lo pongo en tela de juicio. Hacen un esfuerzo de seguir adelante. Hay que orar por aquellos que no están asistiendo, aquellos que están dejando de estudiar, por ocupación, por el trabajo, para luego ponerse al día, así que no flaqueen, ¿no? Y sigan adelante. Bien, hermano, vamos a comenzar entonces. Yo voy a compartirles aquí, ¿verdad? El libro que hemos estado viendo, sabemos que la semana pasada estuvimos viendo un interesante con la práctica que estuvimos haciendo, porque en este tercer capítulo, no olvidemos que en el anterior capítulo, tenemos una prosopografía, ¿no? Una descripción externa, en este caso de una estatua, una imagen, que viene a ser pues justamente eso, ¿no? Y aquí vemos en la explicación del sueño por parte de Daniel, el profeta, y también su significado. Cada parte del sueño que tiene Nabucodonosor y la correcta, apropiada explicación y el significado con los detalles, lo que corresponde a esta estatua. Y donde acá vemos pues el imperio babilónico, la cabeza de oro, pero que también se menciona su término, ¿verdad? Su tiempo de función, que iba a dar lugar justamente a los medios persas. Y este nuevo imperio aparece también en el libro de Daniel, ¿sí? Los medios persas. Ahí vamos a ver a personajes que representan justamente este imperio. Y Daniel viene a ser justamente a ocupar una labor de gobernar en la gobernación, en el gobierno, como un alto funcionario de gobierno, no de un país, sino de un imperio. Es como que fuese la Comunidad Europea, un conjunto de países, ¿verdad? De toda una élite de naciones. Luego tenemos el Imperio Griego. Del Imperio Griego tenemos a un personaje, a un militar por naturaleza, pero así como parece también se desvanece. Muy joven muere este personaje que va a liderar todo el Imperio griego, ¿verdad? Pero a su vez ellos van a claudicar ante el poder del Imperio Romano. Es en este Imperio Romano donde justamente aparece, pues, nuestro Señor Jesucristo. Cronológicamente, dentro del contexto histórico, que todo Israel, pues, era una colonia, era dominada por el imperio de aquel entonces, que era Roma, ¿verdad? Roma.
No olvidemos que la lengua romana era pues el latín, y el latín es a su vez una lengua materna de idiomas como el rumano, el francés, el portugués, el italiano y el español, ¿no? Nuestra lengua materna es el latín, la lengua usada precisamente por el Imperio Romano. Este a su vez va a dar lugar ya en estos últimos tiempos a lo que va a ser el hierro y el barro. Nos habla acá ya de lo que va a ser en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos finales, con estas élites globalistas y que hasta el día de hoy siguen estando vigentes, tanto por Estados Unidos en Norteamérica, como lo que viene a ser Rusia, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y dentro de ello tenemos, no podemos pasar por alto también lo que integra la comunidad europea, ¿verdad? En la cual el Reino Unido perteneció y que luego se retiró de la comunidad europea. Entonces, esta es una primera evidencia donde Nabucodonosor se va a dar cuenta y va a reconocer que Daniel, ¿cuál es el nombre judío en este caso, o el nombre de Daniel, pero ¿cuál es el nombre que le van a poner, pues, en Babilonia? Va a ser Belsasar. Belsasar, ¿verdad? Ok, gracias. A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y justamente estos últimos jóvenes, amigos, hermanos de sangre, en este caso del linaje judío de Daniel, son los que van a ser los protagonistas de este tercer capítulo, ¿no? Rescatados del horno de fuego. Entonces, es así, luego de esta situación que pasa, vamos a una situación, a un contexto muy, muy especial, y ahí vamos a darnos cuenta, dentro de este capítulo, justamente lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 70 codos. ¿Cuánto es la medición de un codo? ¿Si alguien me puede decir la medida? ¿Cuánto es la medida de un codo? 0.457, ¿no? De un metro. O sea, casi, casi medio metro, ¿verdad? Casi, casi la mitad de un metro. Viene a ser un codo. Ahora, dice que esta estatua, miren, acá nos dice en el verso 1, era 70 codos. 70 codos. 70 codos. Entonces, si hablamos acá de 70 codos, estamos hablando pues de como si fueran medio metro, ¿verdad? Entonces, en términos de metros, ¿cuánto sería? ¿Perdón? 5 metros. ¿5? 35 metros aproximadamente. Aproximadamente, esa sería la altura. Estamos hablando de un edificio enorme. O sea, era una estatua muy grande. Ahora, la altura. Y dice que también había un ancho de 6 codos, ¿verdad? Y dice que esta fue de oro, que se levantó y que el rey Nabucodonosor, dice, envió el rey, pues, los sátrapas vienen a ser, en otras palabras, como una especie de contralores. Sabemos que hay un contralor de la República, ¿no? Un contralor, o sea, la Contraloría. Y de la Contraloría, pues, se encargan justamente de controlar, su nombre lo dice, ¿no? De fiscalizar. Los sátrapas eran prácticamente, dice que eran los representantes del rey, eran, dice, los ojos y los oídos del rey. Mire, la labor que cumplían, eran asesores, pero también eran fiscalizadores. O sea, cualquier acto de corrupción les caía todo el peso de la ley. ¿Y qué peso de la ley? Era, volaban la cabeza, lo quemaban, lo decapitaban. No, y no solamente ellos, sino también su descendencia. O
su familia. Entonces, nos dice la palabra aquí que envió el rey en el segundo verso a todas las autoridades de todo el imperio. Dice que viniese a la dedicación del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos, dice, las autoridades, los gobernadores, para el estrato que había sido levantada. Y acá había el edicto, pues. El edicto está en el cuarto versículo. Dice, mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas. O sea, era una orden para todo el imperio. No solamente hablamos geopolíticamente hablando de Babilonia, era para todo el imperio, literalmente, todo el imperio babilónico. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, la pregunta del millón, ¿y dónde estaba Belsasar? ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué no hay una referencia textual de los primeros versículos, o sea, de los 7 versículos, donde hago una mención acerca de Daniel? Bueno, no olvidemos que Daniel ya estaba como un funcionario de alto nivel en todo el imperio. No era una nación. Provincias, hablamos como parte o regiones de una nación. En este caso, hablamos de naciones enteras. Y se presume, por la referencia histórica, que Daniel había sido comisionado en uno de sus viajes fuera de Babilonia. ¿Cuándo sucede todos los incidentes del tercer capítulo de Daniel? Por esa razón no se hace mención a Daniel, conocido para el imperio babilónico como Belsasar. No estaba. Entonces, vemos al versículo 8, que dice, por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, ha dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, verso 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y acá se lo mencionan a uno por uno, ¿verdad? Lo van a mencionar a Ananías, a Misael y a Azarías. No, los nombres judíos. Y dice, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, acá vemos al verdadero Nabucodonosor, tal como era conocido en todo el imperio, o en todo el mundo en aquel entonces. Y dice, dijo con ira y con enojo, que los trajesen. Y al instante, o sea, como que todo estaba debidamente orquestado. Había una campaña ya orquestada, ya todo preparado para desaparecer a los judíos. Que por cierto, si Daniel estaba en la élite del gobierno, estos muchachos tenían autoridades también de alto nivel. O sea, no eran simplemente cautivos en un imperio, en el imperio babilónico, sino que tenían una vestidura política, una vestidura gubernamental. Y tenían algo que no tenían en común los demás, sátrapas, gobernantes, príncipes, etcétera. ¿Qué era? Eran judíos. O sea, no eran pues descendientes de este imperio. No habían nacido en esa tierra, no tenían una nacionalidad pagana. Eran judíos de sangre. Imagínense. Entonces, siempre el diablo va a buscar la manera. Si hablamos de colegio, de educación, Satanás lo va a hacer de una manera
en que él no lo va a hacer pues con los colegios particulares en el Perú. ¿Cuáles son los colegios más grandes? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Los colegios privados de A1, de élite A1. A ver, ¿qué colegios conocen ustedes? Newton College, ¿Perdón? el Newton, Ya tenemos ahí a colegios como el Marcan, ¿no? Colegio Marcan es un colegio pero con historia. Tenemos a colegio que está por las Casuarinas, ¿no? Colegio de élite A1. Ahora, Satanás no se preocupa en él, o las universidades como la San Ignacio de Loyola, la UPC, la Católica. Satanás se preocupa cuando hay universidades o colegios cristianos. Todo lo que sea cristiano, cristiano evangélico, es un dolor de cabeza para Satanás. Si es un colegio, con mayor razón, porque no ve la forma como el diablo desaparecerlo. En esta pandemia que hemos tenido en el Perú, más de 3.000 colegios particulares se cerraron, 3.000 colegios privados. Imagínese usted cuántos directores, cuántos administrativos, cuántos profesores de inicial, primaria y secundaria quedaron en la calle. ¿Cuántos de esos colegios habrán sido colegios cristianos? ¿Cuántos colegios cristianos en este tiempo de pandemia siguieron a flote por la gracia de Dios? Y no estamos hablando de colegios cristianos, pues, ubicados en zonas de clase de la élite, ¿no? De Perú, sino colegios cristianos en los segmentos C, D de la población. Cono Norte, Cono Oeste, Coma, San Juan de Lurigancho, Villa Salvador, colegios cristianos. El diablo, su preocupación es en todas las instituciones cristianas y evangélicas. Miren, hasta hace poco, antes de la pandemia, teníamos la UCEL, la Universidad del Seminario Evangélico de Lima, el SEBI, el Seminario Evangélico de Lima, llegó a tener rango universitario. Se dieron títulos de psicología, de ingeniería industrial, que otro, ingeniería y de educación primaria, si no me equivoco. Pero desgraciadamente perdieron la categoría, el licenciamiento en los procesos de la SONEDU y perdieron el rango de universidad. El seminario de las Asambleas de Dios que está en Breña tenía rango universitario, o sea, su título era a nombre de la nación, miren, a nombre de la nación, que era grado de teología. Y podía un egresado de allí enseñar en un colegio, en una universidad, teología, por el respaldo académico. Perdió también, lo cerraron. Hoy no tenemos universidades evangélicas en el Perú, no tenemos ni una sola. Algunos dicen la Unión, pues la Unión es adventista, pues no se reconoce, ¿sí o no? La que está allá por Huachiva, por Carapongo, por esa zona, es adventista, no es cristiana. Siempre el diablo va a ver sus tentáculos en todo lo que sea evangélico, en todo lo que sea cristiano, empezando con lo que es la educación. No en vano, Soros, ¿no? Ustedes saben quién es Soros, ¿verdad? Él que dirige Open Society allá en Estados Unidos. Y dentro de Open Society, uno de los brazos de la élite globalista es, uno, la comunicación, todos los medios de comunicación, todo lo que quiere que la gente piense y crea y vea, lo financia Soros, ¿no? La élite globalista. Y la gente cree, la gente piensa lo que ponen los medios, lo que pone la televisión, lo que ponen las redes y los millones y millones que, ¿quién está ahí? George Soros. Pero también tiene otro brazo, la educación. Y en educación, él ha puesto en Latinoamérica colegios elitistas, muy bien financiados, pero nada de evangelio, nada de religión, nada de Biblia, mucho menos. Y ponen para competir y desaparecer a los colegios, pero especialmente colegios cristianos. Entonces, esa es la lucha que tenemos, hemos tenido y seguiremos teniendo hasta que el Señor arrebate
a su iglesia. Y aquí vemos un claro ejemplo de lo que es el enemigo y lo que es la fe cristiana. La fe cristiana siempre ha estado la fe en prueba de fuego. Los primeros, miren, la iglesia de primero, segundo, tercer siglo, persecución. Ellos no tuvieron la libertad en la que nosotros tenemos, cantar a Dios libremente en una iglesia, no tenían ese privilegio, no disfrutaron de salir a las calles y compartir la palabra. Ellos predicaban con el riesgo de que los arrestaran, que terminaran como teas humanas o despedazados por fieras hambrientas en Roma. Sabiendo eso, ellos rendían su vida a Cristo. Es como los musulmanes. Musulmán que entrega su vida a Cristo sabe que su familia lo va a desheredar, que su familia le va a quitar el apellido, que su familia lo va a negar como miembro de la familia. Sus amigos lo va a perder, su herencia lo va a perder. Pero el musulmán que rinde a Cristo su vida es un ganador de almas y está dispuesto a dar su propia vida por la causa del evangelio. Sabe lo que deja, sabe lo que tiene que renunciar, pero sabe también que el regalo de Dios, que es la vida eterna, realmente es para llevarlo a todo lado, a costa de su propia vida. Y estos jóvenes, ¿verdad? Sadrach, Mesach, Abednego, o Ananías, Misaías, Arías, con sus nombres judíos, como quisiéramos llamarlos, tienen acá una prueba de fuego, porque es una prueba de fuego. Acá vemos cuando se demuda el rostro verdadero de Nabucodonosor. Y más adelante, la Biblia dice, la palabra del Señor, que va a ser calentado el horno mucho más, ¿verdad? 7 veces más. Y les dice en el versículo que dice, están dispuestos a doblegarse, a adorar a la estatua de oro. Y miren la sabia respuesta, perdón, que le dan. Ojo, la advertencia es, pero si no lo adoran, en la misma hora, como se dice, allí nomás, al momento, ipso facto, van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Alguien colocó como un título, entre comillas, el orgullo del hombre, la soberbia humana. Nabucodonosor, por un momento, él va a pensar que es un Dios, que tiene al mundo en sus manos, que la vida de sus súbditos, de las naciones que estaban subyugadas por su poder, le pertenecían a él, y que él podía hacer y deshacer lo que bien le viniese en gana. ¿Eso qué viene a ser? Eso viene a ser la soberbia humana, el orgullo humano. ¿Y qué es el orgullo? ¿Qué es la soberbia? A ver, ¿quién me lo puede? A ver si participan ustedes, hermanos, ¿sí? A ver qué es. Buscar la vanagloria, pensar en uno más que en el otro, destacar uno, ¿no? La vanagloria. Mirar lo demás por encima del hombro, ¿no? Como inferiores. Claro, uno lo ve a los demás, pero por debajo del hombro, mejor dicho, perdón, no, debajo del hombro, ¿no? Vanagloria, pues, ¿no? Yo tengo título, soy inteligente. Alguna dama dirán, soy hermosa, y es como yo, la belleza, uff. Y yo sé que en las hermanas no pasa eso, ¿no? En las hermanas de coma no hay eso, ¿no? Pero está bien, importante lo que es el orgullo, la vanagloria. A ver, ¿quiénes más participen? ¿Quiénes más pueden decir algún punto de vista? ¿Qué es el orgullo? También sentirse autosuficiente, no de necesidad de nadie, de nada.
Muy bien. La autosuficiencia. Hermano, están anotando, ¿no? Están anotando, ¿verdad? La vanagloria. Y si verifican ahí su significado, por favor, en un diccionario o en la RAE, y si tienen ahí internet, la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, vanagloria, significado. Y lo que acaba de mencionar la hermana, ¿cuál es? ¿Perdón? La autosuficiencia. Muy bien, gracias. La autosuficiencia, ¿no? ¿Para qué depender? La autosuficiencia es la autodependencia, ¿no? Yo dependo de mí, de mi fuerza, de mi dinero, de mi conocimiento, de mi belleza, de mi inteligencia, de mi dinero, de mi posición. Eso es orgullo. Autosuficiente. Tengo todo. Mi palabra es ley. Y por un momento, Nabucodonosor piensa que es un dios. ¿Mm? ¿Alguna idea más? ¿Alguna Pastor, idea más? pastor, el ego, El ego. A ver, explícanos cómo es el ego, mi estimado, por favor. todo mundo, él es el centro del universo, en pocas palabras. Todo sobre rige sobre él. Ajá, exactamente. En este momento acabo de desaparecer un zancudo que en la tarde me ha hecho, pero parecer. No sé si por allá hay zancudos, hermano, pero ahí se vienen los zancudos y pican con el calor como para no ponerse manga larga. Pero bueno, ya pasó mejor vida este zancudito. Exactamente, como menciona nuestro hermano, es algo muy importante, el ego, ¿no? El yo. Hay un libro, no recuerdo el autor, pero el título es El hombre frente al espejo. No sé si alguno de los varones lo ha leído, lo ha comprado. Me dice el autor, El hombre frente al espejo. Y el autor en uno de los tópicos menciona acerca del ego en el hombre, el ego en el cristiano, el ego en el líder, el ego en el pastor. Soy un buen predicador. ¿Quién predica como yo? ¿Quién gana más como yo? ¿Quién enseña tan bien como yo? ¿No? Cosa muy delicada. ¿Sí? Sentimiento de superioridad. Claro, ahí tenemos lo que han hablado, ¿no? La autosuficiencia, el ego también es orgullo, ¿no? Y recuerdo a un pastor muy connotado, pastor Ezequiel Salazar, allá en Estados Unidos, pastor bautista ya de generaciones. Y en una conferencia para escuela de pastores o escuela de líderes, no recuerdo, pero decía, hermano, todos tenemos batallas, pero yo tengo una batalla, es el orgullo. Y él lo escuchó en los líderes, en los pastores, ningún amén. Y él lo vio a decir ya con un énfasis especial. Yo tengo que lidiar con el orgullo, que es mi permanente rival y enemigo. Y allí comenzó a escuchar algunas voces, amén, 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 amén. Y a veces, hermano, esto es terrible, ¿no? El ego, la autosuficiencia, y dejamos de depender de Dios, y vemos los resultados, la obra avanza, el templo se incrementa, el edificio aumenta, y pensamos por un momento, y pensamos y creemos que todo es por nuestro esfuerzo, que todo gira a lo que nosotros querramos o pensamos. Y si sale así, decimos, soy inteligente. ¿Qué haría esta iglesia sin mí? ¿Alguna vez se le ha pasado por la mente la cabeza a algún pastor? ¿Qué haría esta iglesia sin mí? De repente, ¿cuántos dirían amén? No sé, no los veo, pero no sé cómo estarán, o sorprendidos o matándose de risa. Pero dejando la broma a un lado, hermano,
Eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? El orgullo. ¿Y cuál fue el pecado, hermano, de Satanás, el diablo? ¿No fue el orgullo? Norman Nee escribe un libro, Autoridad Espiritual, muy bueno, uno de los primeros libros cristianos que leí en mi vida. Y menciona a Norman Nee, menciona y dice, ¿por qué Dios no llegó a perdonar a Satanás si se hubiese arrepentido? Entonces ahí viene ya la parte bíblica y teológica. Bueno, el Salmos 8, si no me equivoco, dice, Salmo 5, que los ángeles dice que han sido creados mucho más fuertes que el hombre, ¿no? Dice a los ángeles mucho más fuertes. Su naturaleza de un ángel es completamente distinta a la de un ser humano. Sin embargo, nos habla el Antiguo Testamento acerca de Lucifer. Dice, hasta que se halló en ti malicia, soberbia, orgullo. ¿Por qué razón? Porque dijo, seré semejante al Altísimo. Cuando esté sentado allí en el trono, seré semejante. O sea, al dar el golpe, ahí tenemos un golpista, ¿no? Hablando en términos políticos, un golpista por naturaleza. El primer golpista es Lucifer. Estaré sentado en el sillón. Ya no estará Dios, estaré yo, Lucifer. Y con él jaló a una buena parte de ángeles, ¿verdad? Y hubo una batalla espiritual en el cielo, una batalla, pero imagínense cómo recibe su hermano. Poder ver, resurjurar, hermano, las espadas. Es una cosa, pero... Y dice la Biblia, fueron expulsados. Fueron expulsados. Entonces, y dice, el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia. Y levantarse contra la autoridad. Inmediatamente Dios tuvo. Lo hizo con Lucifer. Y a través también de la palabra de Dios, nos enseña también cómo Dios actúa cuando se va contra la autoridad de Dios, aún contra el mismo Cristo. No colocaron INRI, las iniciales, ¿no? Judío, que significaba el rey de los judíos. Y luego, ¿qué pasó? El mismo autoridad romana nos dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, vamos pecado, hermano, contra la autoridad, Dios inmediatamente actúa. Cuando hay rebelión contra la autoridad de Dios en la iglesia, contra el pastor, hermano, contra la membresía, aquellos que quieren rebelarse, dividir la iglesia, hermano, es una cosa bien terrible, porque no es una pugna de que no me gusta, que por aquí, que por allá, no, es contra la autoridad que Dios ha puesto. Dios ha puesto, y por algo se le llama su siervo, porque realmente es un servidor de él. Y hay gente que se olvida que la lucha no es contra él, sino que van contra lo que Dios ha puesto. Pero vamos a darnos cuenta también, sí, vamos a darnos cuenta también en la palabra del Señor, que dice la palabra de Dios, a ver si van buscando en sus espadas, lo que justamente la profecía que Dios dijo, ¿no? Por medio de Isaías. Entonces dijo Isaías a Ezequías. Ojo, ¿quién va a ser el profeta que le va a decir a Ezequías? Ezequías, prepara tu casa, vas a morir y no vas a vivir más. ¿Quién fue? Isaías. Gracias, muy bien.
¿Quién fue el profeta que también estuvo en el cautiverio? Jeremías. No, Ezequiel, pastor. Ezequías, ¿no? Ahora, claro, Ezequiel, perdón, ¿no? Disculpe, Sí, ¿no era Jeremías? no, Jeremías da la profecía donde aparece que iba a llegar ahí, ¿no? Pero vamos a ir ahorita un momento a Ezequiel, ¿no? Vamos a ir con calma. Dice aquí la palabra, oye, palabra de Jehová de los ejércitos, de aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tu padre haga atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán uno en el palacio del rey de Babilonia. Claro, quienes estaban allí, hermano, eran eunucos. No se habla de descendencia, por ejemplo, de Daniel, ni tampoco de sus, de los jóvenes que vemos ahí, Ananías, Misael, Azarías, ¿no? Entonces, esta situación llega como consecuencia de haber dejado a Dios, a la autoridad de Dios en sus vidas, porque dieron lugar a lo malo, dieron lugar al pecado, a la maldad, y ahí hubo la consecuencia, hubo la sentencia de parte de Dios, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y acabemos una vez más en Jeremías 25, y donde dice que todos los siervos, dicen los profetas, enviándole temprano y sin cesar, volveos de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras. Pero dice la última parte, pero no me habéis oído, dice el Señor, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro, ¿verdad? Sí, estimado hermano Bruno, adelante. Sí, pastor. Perdón, no lo escuchamos. Pastor, sí, una interrogante, ¿no? Porque, como decía Alexander, Jeremías dio la profecía, pero él estuvo, ¿no? Cuando fue invadido Por supuesto. por Nabucodonosor, precisamente, ¿no? Así es. Claro, eso se le puede llamar una invasión, no un Claro, cautiverio. sí, Ah, exactamente. ya. Estuvo ahí en la tierra, tierra escogida por Dios. Él es un testigo directo, ocular de la invasión y posterior cautiverio de sus hermanos judíos hasta Babilonia. Claro. Ah, Justamente fue cuando él ya empezó a tener una vida digna, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, Es así. Sí, ya, varón. pastor. Ahora, Gracias. vemos en Ezequiel, por favor, vamos a Ezequiel capítulo 12. En Ezequiel capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice, salía de Ezequiel en señal de la cautividad. Ojo. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. O sea, rebeldía. La rebelión es una expresión de qué? De autosuficiencia, de soberbia, ¿no? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a sujetarme? ¿Por qué voy a someterme? ¿Por qué y por qué? Y me levanto, me rebelo. Ese es el orgullo. Entonces, luego, más adelante, dice, tercer versículo, por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en serie de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasará de tu lugar a otro lugar a vista de ellos. Y más adelante dice, cuarto versículo, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos. Delante de sus ojos abrirás paso por entre la pared. Y más adelante, acá vemos, ¿verdad? El verso 7, y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como en serie de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros
a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Verso 10, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la clase de Israel, a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, y partiréis al destierro en cautividad. Y los versículos siguientes continúan ya los pormenores, hablando justamente lo que iba a pasar con Israel, ¿verdad? Aquí vamos a darnos cuenta en este capítulo, justamente Ezequiel 12, que Dios habla del cautiverio que iban a tener. Y en el siguiente capítulo hay una condenación de los falsos profetas, pero que también se habla y se menciona justamente las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque hace referencia también del cautiverio, de la soberbia y la desobediencia que habían tenido contra lo que era, de haber ido contra la palabra de Dios, ¿no? Se dice que el cautiverio donde estuvo el profeta Ezequiel fue en el año 597 a.C., juntamente alrededor de 10.000 judíos en una de las primeras cautiverios, de los primeros éxodos que hubo hacia Babilonia, ¿no? Y si no me equivoco, Ezequiel capítulo 1, tercer versículo. ¿Lo están anotando? Ezequiel 1, tercer versículo dice, primer capítulo, tercer versículo. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano de Jehová. Acá está hablándonos ya propiamente que no era la tierra de Israel, no era Jerusalén, no era esa tierra prometida que Dios le había dado. Ya era un lugar justamente de lo que era propiamente este lugar del cautiverio. Entonces, es una situación donde nos damos cuenta, y justamente va a ser Isaías quien le va a decir al final de los días de Ezequiel, pues que se preparara, que iba a morir y que ya no iba a vivir más. Y dice la Biblia que Ezequiel miró a la pared o volteó a la pared, o sea, da a entender que se quebrantó, se puso a llorar. Se puso a llorar el profeta, ¿no? Por la palabra que otro consiervo suyo, de parte de Dios, le había dado a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, es un libro muy interesante, por otro lado, ¿no? Aparte que también hay cosas muy interesantes porque se queda mudo, ¿no? Hay varios días que él deja de hablar, ¿no? Ezequías, claro, Ezequías. Deja de hablar, Ezequías, deja de hablar, deja de ver y deja de tomar en cuenta esta situación que él estaba pasando, ¿no? Y que realmente era bastante durísima para lo que estaba viviendo al final de lo que estaba experimentando toda esta situación. Ahora, acá ya lo vimos esto. Hechos cuarto capítulo, verso 18, que dice, y llamándole les intimaron, ¿sí? Así está. Vamos a ver un momentito al Nuevo Testamento, Hechos. Hechos cuarto capítulo, el versículo 18 al 20. 18 dice, y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondiéndole, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? O sea, acá tenemos una respuesta neotestamentaria equivalente
a lo que estos jóvenes judíos en aquella antigua Babilonia estaban respondiendo muchísimo tiempo antes a la del libro de Hechos. Pero el contexto es el mismo, persecución. Dijeron, renuncien a Cristo, nieguen a Cristo, digan que no ha pasado nada. Y ellos dijeron, no, juzguen ustedes. Si es justo, delante de Dios, obedecerles antes que a Dios. Acá hay otro principio, ¿no? O sea, cuando la autoridad terrenal pone leyes que vayan en contra de Dios, habría que sujetarnos o someternos a ello. Porque aquí las autoridades les dicen, les conminan a ellos que renunciaran a Cristo y que cambiasen su testimonio. Él dijo, primero es obedecer a Dios antes que a los hombres, parafraseando la respuesta de los apóstoles. Y estos jóvenes, miren ahora, volviendo a Daniel, no, nos vamos a dar cuenta ahí en este tercer capítulo, en el versículo 16, miren la seria respuesta que dice. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17, y aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarlo del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Ojo, el verso 15 dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Dice Nabucodonosor, ¿quién lo va a liberar de mis manos? En otras palabras, yo tengo todo el poder. Una palabra, se doblegan, adoran mi estatua y no pasó nada. Pero una palabra y todos son consumidos por el fuego. Decidan. Entonces, acabemos en una situación intimidatoria y coyuntural, ¿no? Vida o muerte. Vida si claudica de la fe. Muerte si te niegas a doblegarte y adorarte. Y acá tenemos también una doble enseñanza, por lo mismo que estamos compartiendo, con lo que va a pasar con la tribulación y la gran tribulación. Porque en Mateo, capítulo 24, nos habla de una gran tribulación, y nos dice el tiempo de Daniel. Esta gran tribulación en Apocalipsis nos presenta que todo aquel que no tiene la marca de la bestia, que no adora, ¿verdad?, al falso profeta, no va a poder comer, no va a poder vivir, no va a poder estudiar, no va a poder viajar, no va a poder trabajar. En otras palabras, no va a poder existir en una urbe, en una ciudad. Y aquellos quienes rindan su vida a Cristo en ese tiempo van a estar como en el tiempo de los primeros siglos de la iglesia, huyendo de cueva, monte, caverna, montaña, desierto. Y esos cristianos digo porque recibieran a Cristo en el corazón, no porque se hayan quedado, no porque en el tiempo de la tribulación aceptaron a Cristo, ellos literalmente van a esperar la segunda venida. Ellos sí, nosotros no, ellos sí. Porque con la segunda venida de Cristo, ellos evitarán, pues, perder la cabeza. Y obviamente no tener la marca. Entonces, o se doblega ante Satanás, o no. En la Segunda Guerra Mundial, cuando, ustedes saben, los rusos llegan hasta Alemania, Europa se fragmenta, ¿no? La Europa occidental y la Europa oriental. El muro de Berlín. Y de ahí toda la Europa oriental pasa a tener el régimen comunista, ateo, materialista, porque la base del comunismo, ¿verdad?,
es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Entonces no puede haber cristianos comunistas, pues. Así como no puede haber peces que caminen por las calles, porque su hábitat no es la calle, no es la tierra, es el agua. Y por convicción y por principio no puede haber un cristiano que sea comunista, porque la base del comunismo, del marxismo, leninismo, maoísta y todos los agregados es el materialismo. Y el materialismo va a ser la evolución opuesta al creacionismo, de inspiración divina y bíblica. Entonces, aquí tenemos un asunto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de Satanás. Y parte de la tentación del Señor Jesús fue: te daré todos los reinos de la tierra. Dice Satanás: no, porque son míos. Dice: si postrado me adorares. Miren, mire Satanás, el Señor Jesús lo reprende, ¿no? Vete, Satanás, aléjate. Porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios. Principio de autoridad. Entonces, este principio, hermano, de autoridad es no para hacer un saludo a la bandera, sino para tenerlo presente, hermano. El problema en la iglesia, cuando se revela, cuando hay, hermano, no es por la gente nueva, no es por los miembros, son por los que están adelante. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. La autoridad, Dios la ha delegado. Dios es la autoridad de la iglesia. Efesios nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero Él ha establecido autoridades en su obra. Tenemos que orar por ellos, sujetarnos y orar para que Dios le dé dirección, sabiduría, y con la palabra y en el amor fraternal acercarnos, hablar, exhortar, pero no murmurar y menos rebelarnos. O acá hay problemas, me voy de la iglesia. Cuidado. Salimos mal, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, acá vemos, hermano, que ante una ley del mundo, ante una ley pagana, el cristiano no puede doblegarse ante ella. De ninguna manera, no es bíblico. Y vemos allí el ejemplo que nos dejan estos jóvenes judíos en el Antiguo Testamento y lo que vemos aquí a los apóstoles en el Nuevo Testamento: obedecer a Dios antes. Y estos varones, estos discípulos, estos nuevos convertidos, muchos cristianos, hermanos, vieron a sus seres queridos ser despedazados por las fieras hambrientas porque no claudicaron de la fe. Mordieron sus labios cuando le decían: ¿quién es su pastor? ¿Quién está al frente de la obra? ¿Quiénes están liderando, predicando? Díganme sus nombres, ¿dónde viven? Y los dejaré libres. No, hablen. La última oportunidad. Y ellos veían ante sus ojos cómo eran despedazados. Hermano, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. O como teas humanas alumbrando Roma por las noches, quemados. Pero dice la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos cristianos partieron de este mundo así, antes que negar su fe, antes que claudicar. Y aquí lo tenemos, el ejemplo en estos jóvenes, quienes dice en el verso 17: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Número 1, Dios, Él nos libra. Y número 2, de tus manos. Tú no tienes la autoridad. Tú no eres el soberano. Tú tienes un cargo que Dios te lo concedió. Pero la última palabra, el soberano, es el Dios Altísimo, a quien servimos. Y mire,
Lo bueno luego viene en el verso 18. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, qué temple, qué valor, qué coraje, qué porte para darle la estocada final a Nabucodonosor en su propio orgullo, porque era soberbio. Y le dice, no, quiero que sepas, rey, que no vamos a servir a ninguno de tus dioses, y encima, ni a tu estatua, por no decir tu estatuita que has puesto ahí, que de oro, cualquier cosa, menos todavía, menos. Ya, imagínense la cara, cómo tenían los ojos de Nabucodonosor. Entonces, verso 19, se llenó de ira y se demudó, se volvió como un loco contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice, y mandó hombres muy vigorosos, o sea, fuertes, ¿no? Que tenían en su ejército, que atasen para echarlos, dice, en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, su casa, su turbante, su vestido, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, verso 22. Y como la orden del rey era premiante, como dice, sí, ya y ya, y lo habían calentado mucho, 7 veces más, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado. Imagínense. Y ellos cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. O sea, da a entender que ya había pasado la noche. Era el nuevo día. Y Nabucodonosor como que vuelve en razón o en juicio. Perdón, preguntándose, ¿qué he hecho? ¿Qué pasó? Y dijo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Verso 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones. O sea, no eran 3 varones, había un cuarto varón. Y acá nos presenta otro dato de la descripción, ¿no? O sea, la prosopografía. Dice, ¿cómo era el aspecto del cuarto? Semejante a hijo de los dioses. Forma humana, posiblemente. Pero ¿qué le hace decir como en forma de los dioses? Una aureola, fuego a su alrededor, un brillo intenso, que a diferencia de Ananías, Misael y Azarías, que a quienes él conocía ya perfectamente porque sabía la fisonomía, la forma, cómo era, su tono de voz, su estatura, su contextura, pero de este cuarto varón, no, es totalmente distinta, que hablaba con ellos, caminaba entre el fuego. Y dice, aquí, se acercó a la puerta del horno, dice, y dijo, salid y venid. Le dijo, salgan y vengan a mí. Salieron en medio del fuego y se juntaron, dice, todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Miren, qué increíble, ¿ah? Qué increíble. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios con minúscula, que es su Dios, verso 28. Miren, ahí está el juego. Mire, hay 2 dioses, un Dios con minúscula y el Dios con mayúscula, al final del versículo 28. Dice, antes que servir y adorar a otro Dios que su propio Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación con lengua que dijere blasfemia contra el Dios, etcétera, etcétera, sea descortizado en su casa convertida en muladaros, en basural, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció títulos, condecoraciones, propiedades, dinero en la provincia de Babilonia. Entonces, acá vemos, hermano, el poder de Dios. El poder de Dios. En el libro de Hechos vemos, dice que el Señor obraba por medio de los apóstoles, dice, con señales, milagros y prodigios. Milagros, señales y prodigios. Y eso es lo que hacían, ¿no? Los apóstoles. Dice que con la sombra nomás, el paralítico se paraba. Los enfermos se sanaban. Sí, estimado hermano, adelante. Adelante, hermano. Lo Sí, escuchamos. pastor, disculpe. Pase, adelante. Sí, solamente quería, bueno, usted sabe que es la primera vez que llevo el curso y me parece interesante. Mi hijita, eh, el cuarto hombre era Jesús, ¿verdad, pastor? Hay Bueno, se ve, referencia. Sí, sí, lo escucho, perdón. Sí, siga, no, continúa. sino que hay una serie de un dibujo cristiano, Nest Entertainment, algo así. Y con mi hijita nos hemos visto toda la serie de estos dibujos que son muy, muy bonitos. Y en todo el Antiguo Testamento se ve manifestaciones pues de Jesús, ¿no? Con Job, con estos tres. Y así hay varios, con Gedeón, y así en muchas partes. Solamente quería saber qué comentario tiene sobre eso, ¿no? Ok, gracias. Sí, hay referencias de teólogos que indican justamente lo que menciona usted, que es el Cristo preencarnado. Es el Cristo preencarnado. ¿Recuerdan ustedes la porción que aparece con Josué? Cuando dice que viene un varón y sale Josué a su encuentro, ¿no? Con su espada desenvainada. Y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sí? No sé si recuerdan ustedes esa porción, ¿no? Y le dice a ese varón, ¿eres de los nuestros? O sea, ¿eres parte de los judíos o eres de los enemigos? Y revisen la respuesta que le da este varón. Le dice, no, ninguno. Porque ahí está Cristo como preencarnado, ¿no? Ama a su pueblo judío, la nación escogida por Dios, pero también en la cruz mostró el amor para todo pecador. Entonces, allí vemos a Cristo, un preencarnado, ¿no? Y algunos sostienen que justamente quien estaba aquí es también un prototipo de Cristo, un Cristo preencarnado, porque todavía incarnatus es tomar forma, tomar carne. Y Jesús, pues, es espíritu, es Dios. Pero cuando viene, Él viene con una naturaleza, pero regresa con dos. Viene con la divina y regresa con la humana, con la divina y con la humana. Por eso en Hebreos dice, no, me preparaste cuerpo. No te ofreciste, no te gustaron, te agradaron los sacrificios. Pues dejó lo primero para buscar lo segundo, o sea, el venir y hacer tu voluntad. Entonces, nos damos cuenta que aquí hace una referencia de este ser por las palabras que también menciona, o por esta prosopografía que menciona Nabucodonosor, que dice que su aspecto, no, su apariencia, ¿verdad? Entonces, dice ahí en el verso 25, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Por eso decía hace un momento, brillaba,
tenía una apariencia casi humana, pero era entre humana y divina, dándonos a entender pues que este era un ser sobrenatural, que pudo haber sido un ángel o pudo haber sido un Cristo preencarnado. Entonces, como mencionaba el hermano, hay otros pasajes donde aparece también el Cristo preencarnado, ¿no? Y que se hace manifiesto justamente aquí, en la situación que estamos viendo, ¿no? Eso es un acontecimiento milagroso para demostrar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo referencia, haciendo mención de lo que la palabra del Señor menciona. Cuando vemos, a ver un segundito aquí. Un segundito, a ver, déjenme ubicar acá. Salmo 62, verso 11. Salmo 62, 11 dice, ¿lo tienen? El Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cuánto dicen amén? Una vez, dice el salmista, habló Dios. Dos veces, ¿la había oído quién? La había oído David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él es mi roca. Ya, al final, poco, quizás lo hemos leído, dice que de Dios es el poder. Entonces, tenemos a un Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Y Él es el que justamente nos presenta en este capítulo un acontecimiento sobrenatural. Y miren, me gustó este pensamiento. Quiero morir siendo esclavo de los principios de Dios y no de los hombres. Mentor bíblico. En realidad es anónimo. No sé quién será él, quién escribió esto, pero me parece muy apropiado para lo que hemos compartido esta noche. Quiero morir siendo esclavo de los principios de Dios, no de los hombres. Muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños, partieron de este mundo terrenal, teniendo una muerte terrenal cruel. Los mismos apóstoles tuvieron muertes crueles, a excepción de Juan. Juan no tuvo ninguna muerte cruel, como lo tuvieron todos los demás, ahorcados, decapitados, aserrados, en fin. Y de muchos cristianos que en persecución, en la ex-URSS, igual. Pero partieron de este mundo para recibir en su momento, allá en el tribunal de Cristo, su recompensa, su corona, la recompensa por haber ofrendado su vida como testimonio a la causa del Evangelio y a no claudicar su fe de Cristo ante el hombre, ante el mundo o ante el enemigo, como se va a presentar en la gran tribulación con el anticristo. ¿Se da cuenta? Ok, muy bien, entonces dejamos de compartir aquí. Bueno, estimados hermanos, esto es todo por hoy. Dios permita que sigamos avanzando. La próxima semana tenemos un tema muy importante porque acabamos de darnos cuenta que pues algo le va a pasar a Nabucodonosor y ahí nomás cerquita vamos a ver otro acontecimiento cronológico que va a suceder, también espectacular, ¿verdad? Y la llegada de este segundo imperio, se cumple allí ya la profecía, se va cumpliendo la profecía con esta estatua gigante, el sueño
de Nabucodonosor, el capítulo 2, ya se va a ir cumpliendo, porque va a menguar, va a desaparecer el imperio babilónico y va a dar lugar a los medos persas, ¿no? Y a su vez ellos en su momento también van a claudicar ante el imperio griego, y los griegos a su vez por el imperio romano. O sea, ya vamos viendo que cómo la profecía se va cumpliendo. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, eso es todo por hoy. Cualquier pregunta, por favor, me lo hacen llegar, me lo envían, me escriben, o me dicen si quieren para hablar, llamar. No hay ningún problema, estamos para compartirlo. ¿Ok? Tareas, ¿cuántos quieren tareas? Levante la mano. ¿Cuántos dicen tareas? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nadie. Ah, hermano Bruno, uno nomás, uno, uy. Camila dice, no, agradezco a la señorita Camila y a muchos que no han levantado, porque si no quieren tarea, entonces práctica. Entonces, la próxima semana vamos a hacer una práctica, ¿está bien o no? Es una práctica con tiempo, lo voy a mandar por Google, un formato que va a tener tiempo y lo van a desarrollar y me lo envían a mí. Automáticamente lo envían, va a llegar a mi correo, yo lo voy a leer todo su trabajo. Estoy bromeando. Pero sus apuntes, no olviden de enviarme y de estar avanzando y también de estar leyendo para que de esa manera también estemos viendo, avanzando todo lo que estamos viendo hasta este momento. ¿Ok, hermano? Dios lo bendiga. Buenas noches con todos. Bendiciones, Buenas pastor. noches, buenas noches, Buenas hermano. noches, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, Dios lo pastor. bendiga, Buenas pastor noches. Andrés. Gracias, Buenas pastor. noches a todos Dios lo bendiga. ustedes. Dios lo bendiga.